Estamos de vuelta en vía pública. ¿Recuerda usted que, bueno, allá en septiembre de 2017 se produjo uno de los llamados robos del siglo? Porque estuvo en el aeropuerto, después hubo otro en una oficina de valores allí en la zona de una empresa de valores de Independencia. El caso es que es un robo muy millonario, el caso es que es una banda bien organizada, con elementos incluso de película en algunos casos. Pero lo interesante es que había personas imputadas, detenidas. Y el 4 de septiembre recién pasado, la jueza del tercer juzgado de garantía de Santiago rechazó una solicitud de prisión preventiva para 9 de los 16 imputados o formalizados. Y bueno, la Fiscalía, el Ministerio Público, apela a esta decisión de dejarlos en esta libertad y resulta que ahora y la Corte de Apelaciones acoge ese requerimiento, rechaza la decisión y cuando van a buscar a las personas para que vuelvan a una detención, resulta que no son hallados todos, como es evidente. Hay algunos que se van a querer fugar porque saben que si hay buenas pruebas les esperan a lo mejor largos años de cárcel. Quiero invitar a esta conversación, como era muy habitual tenerlo antes de que existiera esta pandemia, al profesor Cristian Riego, que es abogado, penalista y académico de la Universidad de Diego Portales. Cristian, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Narrado como lo narro yo para el público que no es experto, suena aberrante tirarse los pelos, decir cómo si había un grupo que había buenas pruebas para formalizarlo por un delito que fue de alta connotación y de alto nivel de sofisticación, si se quiere, los tenía presos y hay una jueza de garantía que dice, no señor, se rechaza la solicitud de prisión preventiva, quedan libres. Y después la Corte de Apelaciones trata de revocar eso, pero ya no es tan fácil rehacer el camino. ¿Cómo se explica desde el punto de vista jurídico, teórico, legal en Chile hoy día? Sí, bueno, hay varias cosas que son un poquito complejas, pero vamos a tratar de despejarlas. La primera es que el delito, como aparecía originalmente, era un delito de robo con intimidación. O sea, ellos habían intimidado al guardia para entrar a este recinto donde estaba el dinero. Sí. Y esos delitos son en realidad delitos bastante graves que tienen penas de crimen, que se llama, que en Chile en general son penas de más de 5 años, y que en general dan lugar a una prisión preventiva automática o casi automática. Ya. Pero resulta que la policía descubrió que en realidad los guardias estaban involucrados. Coludidos, o sea, no hubo tal intimidación. Exacto. Y eso hace que el delito en realidad sea mucho menos grave. Mira. Porque en realidad hay un acceso, digamos, por la vía de que los guardias en el fondo les permiten acceder. Y el delito, ese delito de robar algo en un lugar cerrado por una vía que no sea violenta, es un delito que tiene una pena mucho más baja, sobre todo dado que se trata de un lugar no habitado, porque si uno entra a una casa, eso tiene una pena más grave. Pero tratándose de un lugar que no es una casa donde no vive nadie, la pena es una pena mucho más baja, que no es pena de crimen, y por lo tanto, en principio, no habilita la prisión preventiva. Esto hay que clarificarlo, porque en realidad uno podría pensar que la prisión preventiva no tiene nada que ver con la pena, sino que tendría que ver precisamente con precaver que las personas se fugien, por ejemplo. Ahora, sin embargo... se entiende, pero es bien contraintuitivo. Yo me imagino que para tus alumnos de Derecho Penal esto hay que explicárselo porque así es. Y me imagino que esto no es una innovación chilena, sino que así opera la ley. Pero para el público que es ignorante, en lo cual yo me sumo y capaz que lidere desde la ignorancia, es curioso que le diga, pero profesor, o sea, porque estaban coludidos es un delito mucho menor. Lo que importa entonces es el método en el cual rompieron la resistencia o no había resistencia y no el valor en sí que tiene el hacer un robo como este. Claro, pero a ver, pero eso es un criterio general. Los delitos violentos en cualquier país del mundo son mucho más graves que los delitos no violentos. Ya. Los delitos que afectan a la propiedad pero no afectan a las personas. Entonces, en este caso, el monto es muy grande, pero es un delito no violento si las cosas fueron como dice la Fiscalía que fueron. Sí, se entiende el ejercicio, claro. Ahora, pero esto se suma con un problema propio de Chile, digámoslo así, que es que en Chile, producto de diversas reformas que ha hecho el Congreso,
y también en alguna medida por presiones que han provenido de la opinión pública, se ha establecido un sistema de acuerdo con el cual la prisión preventiva se aplica o no dependiendo del delito, de la gravedad del delito imputado. Esto es absurdo, porque en realidad la prisión preventiva no tiene nada que ver con la gravedad del delito imputado, sino que tiene que ver fundamentalmente con la perspectiva de la persona se fugue. Claro, Pero nosotros hemos abandonado eso. Perfecto. Hemos abandonado eso y hemos vuelto a un sistema que es el sistema que existió en Chile tradicionalmente, que consiste en el fondo, empezar a aplicar la pena por anticipado, ¿cierto? Sobre la base de cuál es el delito por el cual está acusada una persona. Esto genera enormes problemas. Piense usted en los problemas que se han planteado ahora a propósito de las personas que están presas a partir del estallido social. Claro, de eso me estaba acordando. Toda esa discusión. Y eso tiene que ver, claro, con que las personas están presas por el delito que se les imputa. En este caso, esto ha jugado, lo cual es un poco raro, ha jugado en favor de estas personas, porque al imputárseles un delito muy leve, digamos, no hay lugar a la prisión preventiva. Ahora, la Fiscalía, para evitar esta situación, lo que hizo fue un juego bastante complejo, que es que dijo, mire, si bien es cierto este es un delito de robo en lugar no habitado, aquí hay una organización criminal. Y eso es un delito aparte, pero que tiene las mismas penas del delito original. Por lo tanto, con eso no llegamos muy lejos. Entonces dijo, pero resulta que esta organización criminal puede dar lugar, es un delito que puede dar lugar, a diferencia del robo con intimidación, al lavado de activos. Y lo cual aparentemente habría ocurrido porque ellos habrían hecho una serie de operaciones para poder usar el dinero. Compras de inmuebles a través de terceros, en fin. Exacto. Y el lavado de activos sí tiene penas de crimen. Ya. Sí tiene penas de crimen. O sea, ahora, lo que ocurrió en medio de todo este enredo, digamos, es que la jueza no estimó probado los componentes del delito intermedio, digamos, ¿cierto? De la conspiración criminal. Porque es un delito bastante difícil de acreditar, es un delito que tiene muchos requisitos. La jueza entendió que habían cosas que aparentemente que no estaban claras respecto de cuándo había empezado la organización de este crimen, etcétera, etcétera. O incluso respecto del origen de los bienes. Y entonces la jueza estimó que no estando probados estos delitos, ni la conspiración, ni la asociación ilícita se llama, claro, ni el lavado de activos, digamos, entonces nos quedábamos con un delito de robo en lugar no habitado y ese delito no habilitaba. Volvemos al original al no probarse el otro que intentó la Fiscalía. Exactamente. Ahora, claro, uno podría criticar ese razonamiento y podría plantear que en realidad lo que la jueza debió haber hecho fue haberse olvidado de todo esto que ha venido planteando el Parlamento de tratar de aplicar la prisión preventiva en base a la gravedad del delito, lo cual, como digo, es en sí mismo absurdo y es incluso inconstitucional, y volver al criterio de fijarse más bien en la necesidad de mantener presa a una persona si es que esta persona puede, digamos, fugarse o lo cual ahí hay un punto, ahí hay un punto, Cristian Riego, que es bien interesante el que mencionas, porque a lo mejor no da para delito y para prisión preventiva según tú lo estás narrando y la verdad que suena, insisto, contraintuitivo pero razonable cuando se explica como lo explicas tú. ¿De quién es la responsabilidad? Porque me imagino que la jueza de garantía toma esta decisión impopular sin duda, pero tiene que considerar la plausibilidad de fuga. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es de la jueza al momento de tomar ese camino tan impopular de dejarlos en libertad? ¿O no es responsabilidad de ella si se van a fugar o no? ¿Qué es lo que dice la ley ahí? No, a ver, lo que pasa es que aquí tenemos un lío, una confusión, un problema muy estructural. Y es que, claro, estrictamente la jueza debiera fijarse sobre todo en la perspectiva de fuga. Ese es el criterio correcto. Claro. Pero el legislador insistentemente en varias reformas, y una y otra vez lo ha venido haciendo, ha venido enviándole a los jueces el mensaje y haciendo reformas, diciéndole a los jueces, mire, no, olvídese de eso, usted mantenga la prisión preventiva de acuerdo con el monto de la pena, ¿cierto? Claro. Y eso, además, cuando no se ha hecho así,
genera enorme escándalo. Entonces en Chile tenemos un sistema que ha terminado siendo tremendamente absurdo. Porque tenemos este caso, por ejemplo, en el cual, claro, estas personas quedan libres, lo cual es completamente contraintuitivo, y luego se escapan, lo cual revela que nadie estaba pensando en la posibilidad de que se escaparan. Pero tenemos otras situaciones muy absurdas, por ejemplo, personas que son tenidas, piensa usted en el caso Penta, por ejemplo, en que algunos de los involucrados estuvieron presos creo que 2 meses, luego fueron soltados y luego se mantuvieron en libertad durante, no sé, 1 año, 2 años, hasta que llegó la condena. ¿Qué sentido tuvo tenerlos presos 2 meses si luego estuvieron 2 años libres? Fue, parece, como parte de una condena previa, antes de la condena. Exacto, es una condena previa, es un castigo por anticipado, como quien dice, que se aplica para dejar contento a la opinión pública, pero que en realidad no tiene ningún sentido. Y esto ocurre todos los días, todos los días. En estos casos que estamos viendo de la pandemia, del estallido social, pero que se ha complicado por la pandemia, también tiene que ver con que estas personas están presas, probablemente en alguna medida por el escándalo que se generó, por la expectativa pública, la necesidad de castigo, tanto de los manifestantes como de los carabineros, que también hay carabineros que están en esta misma condición. Respecto de los dos había mucha presión pública, se los puso en prisión preventiva, bueno, y luego, producto de la pandemia, los juicios se han demorado. Y se olvidan, y hay menores de edad. No, en este caso los juicios el problema es el problema de que no se pueden hacer de manera presencial. Los juicios se están haciendo de manera virtual, sí, pero con muchas más dificultades y mucho más lentamente. Entonces estas prisiones preventivas se han extendido. Claro. Y estamos encontrándonos con que, claro, la situación empieza a parecer aberrante, que haya personas que esperan casi 1 año por un juicio, por delitos que a lo mejor no son tan graves, pero respecto de los cuales existe una altísima expectativa pública de castigo, de que no haya impunidad. Bueno, pero todo lo que nos están narrando es populismo punitivo puro y duro, es decir, la justicia bailando al ritmo del rating. Y eso está bueno para la tele, déjenos a nosotros ese pecado, pero que la justicia actúe bajo ese predicamento es tremendamente grave para el Estado de Derecho. Sin duda, en Chile... Ahora, debemos decir en favor de nuestro país que esto es un fenómeno bastante generalizado. En Chile, y yo diría en el mundo, con algunas excepciones, la presión pública sobre el funcionamiento de la justicia ha derivado en una completa distorsión de la prisión preventiva. Lo divertido, digamos, o lo paradojal, es que es la presión pública la que genera estas distorsiones y luego la misma presión pública la que se escandaliza por las distorsiones que provienen del mismo efecto, digamos, porque se transforma en un sistema absurdo. Cristian Riego, ¿hay alguna posibilidad de proyectar de la población penal chilena, cuánto es, 40 y algo mil, o estoy muy corto? A ver, la última vez que lo miré estábamos un poco cerca de 44.000, puede haber variado algo, pero estamos en ese rango. Tú que trabajas en una universidad y que seguramente hay gente haciendo investigaciones, ¿hay alguna proyección de esta población penal de 44.000, que los tenemos muchos de ellos, si no a todos, a gran mayoría en condiciones muchas veces inhumanas? Y esto no lo decimos porque nos gusta decirlo, lo ha dicho la Corte Suprema, lo han dicho organismos de derechos humanos, aunque se olvide que los presos también tienen derechos humanos. ¿Cuánto de la población penal hoy día está en esta condición absurda de que está presa únicamente para que no se genere un escándalo y no porque esté ceñido a la ley? A ver, atención, esto que tú mencionas está ceñido a la ley, porque la ley lo que dice es eso. Ya, pero son búsquedas de la ley. La Constitución dice otra cosa, pero la ley ha venido, tienes toda digamos, la razón. El legislador ha ido dando un cambio que muchas veces... pero... Exacto. Aproximadamente un poco menos de 1/3 de las personas, antes de la reforma procesal penal, era la mitad, después llegó a ser cerca de un 20%, ahora ha venido subiendo algo, yo diría que en este momento debe estar, no he visto las cifras hoy, digamos, o los días o los tiempos recientes, pero debe estar en un poco menos de 1/3, cerca de un poquito, probablemente menos de un 30%. O sea, si tuviéramos buenas medidas... Gente que está en la cárcel, claro, está esperando, está no condenada, digamos. O sea, si tuviéramos buenas medidas de resguardo, que no haya fuga y que va a poder seguir el juicio normalmente, podríamos tener 1/3 menos de población penal. Bueno, no necesariamente, pero podría, porque podrían haber algunos que igual requerirían estar en prisión preventiva. Bueno, por el bien de la investigación. Ejemplo, claro, pero en general podrían bajar bastante sustantivamente, digamos, si es que tuviéramos un sistema de control en libertad, sobre todo, que es lo que no existe,
y una legislación racional que atendiera efectivamente a las necesidades de mantener presa a una persona o controlada de cualquier modo para lograr que el juicio se pueda hacer, que es el objetivo. Es el objetivo final. Digamos, exacto. Cristian Rego, muchísimas gracias como siempre. Le echamos de menos explicaciones razonables, técnicas en lo jurídico, porque a primera vista muchas veces estas cosas parecen escandalosas y caemos todos en este populismo de que lo que aparece ser y no lo que debiera ser ceñido a derecho. Así que agradezco esta clase de distancia. Gracias, Cristian. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Chao.